Bueno, continuamos con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo. Antes de entrar en esa pregunta sobre el MAS, sus mitos y con quién está, todas esas cosas, es importante que hoy, 23 de enero, se están trasladando los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, ¿no? Y bueno, cada quien tiene, los que estamos en la política tenemos muchas historias con respecto a nuestros antepasados en estos temas de lucha contra la dictadura. Mi papá estuvo confinado en Amazonas, por cierto, ¿no? Y tengo una hermana que se llama Amazonas porque venía en la barriga de mi mamá. Mi hermana Amazonas Tatiana venía en la barriga de mi la mamá. época. Claro, estaba en Maroa y en Puerto Ayacucho. En el caso Fabricio, bueno, imagínate tú, siendo reportero de Palacio, era uno de las cabezas, prácticamente la cabeza de la presidente de la Junta. De la Junta Patriótica, sí, que derrocó a Pérez Jiménez. Se está trasladando hoy sus restos. ¿Qué opinas tú al Panteón Nacional? ¿Qué opinas de esta? Mira, yo pienso, más allá de lo de Fabricio, hacer una consideración previa, que las sociedades, los gobiernos, los países, cuando se trata de hacerle un reconocimiento a una personalidad de las características de Fabricio Ojeda, que tenga los méritos, una personalidad llena de reconocimiento como para que eso se produzca, eso tiene que ser producto de un acto consensual. No creo que sea nunca conveniente, a pesar de que el consenso absoluto jamás será posible lograrlo, como un acto en el cual yo simplemente lo que trato es sacarle provecho y utilizarlo en términos de expropiar, ni siquiera de apropiar, sino de expropiar la condición que jugó Fabricio. Fabricio fue militante de un partido de la Cuarta República ampliamente conocido, que fue URD, y fue en su condición de presidente de la Junta Patriótica y posteriormente en el papel que jugó en la lucha guerrillera, fue absolutamente consecuente con las cosas en las cuales él creyó. Yo creo que desde el punto de vista de los méritos no hay ninguna discusión, que Fabricio tiene todos los méritos para que se ha trasladado al Panteón Nacional. Creo que eso habría que hacerlo de tal manera que no fuese simplemente planteado como una manera de que una parte del país lo haga con la intención de apropiarse de todo lo que significó Fabricio. Yo respaldo ampliamente la carta que escribió su hijo y la manera en que la escribió y que la planteó y la conclusión que él hizo. Yo creo que eso es una manera de colocarse él, en su condición de hijo de Fabricio, de una forma en la cual dice: yo reconozco absolutamente todos los méritos que mi papá tiene para esto. Critico al gobierno y después al final digo, pero sí, seguramente estoy seguro que si mi papá hubiera tomado la decisión, hubiera querido quedarse al lado de su esposa. Entonces, es una manera de traducir una opinión de alguien que está mucho más cercano a él que cualquiera de nosotros. Claro, ahora fíjate tú, las figuras históricas terminan no perteneciendo a la familia, ¿no? Fíjate tú, eso es un hecho indiscutible. Y claro, lo que es muy difícil, y a mí me gusta decirlo cuando alguna gente, por ejemplo, me enrostra: tú tienes tal posición, tu papá está avergonzado de ti. Bueno, a mí no me gusta pensar por los difuntos, no es muy difícil pensar por un difunto en cuanto a qué posición tendría el día de hoy. Lo cierto es que, bueno, Fabricio Ojeda representó un símbolo en la lucha por la democracia, bueno, y en los años 60 se convirtió en un ícono también de la izquierda venezolana, eso no se puede negar, y además, bueno, imagínate, fue uno de los principales líderes de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, ¿no? Sí, pero te insisto, el problema no es solamente cómo lo ve la familia. Eso que te dicen a ti sobre lo que fue tu papá, a mí me lo dicen permanentemente con mi papá. Mi papá fue fundador del Partido Comunista. Y yo me consigo con gente que vivía en La Pastora, que todavía me dice: Felipe, pero ¿cómo tú puedes estar comportándote de esa manera? ¿Y qué diría tu papá? Y yo lo que le digo, creo que seguramente estaría de acuerdo conmigo. Es lo que yo le digo para dejarlo de ese tamaño. Pero lo que quiero es señalarte que esto que está haciendo el gobierno no lo puede hacer de una manera tal que no trate de encontrarse con toda la sociedad. Este es un gobierno, por ejemplo, alguien lo decía en estos días, que en su primera parte intentó borrar de la historia el 23 de enero. Hubo momentos en que simplemente el 23 de enero no existía porque se le atribuía que era un acto de la democracia de la Cuarta República. Posteriormente fue que cambiaron de actitud. Entonces, es evidente que lo que está allí no es la disposición de honrar absolutamente a Fabricio, que tiene todos los méritos, te insisto, sino que también hay un intento de manipular eso en función de las circunstancias que hoy se están viviendo en Venezuela, que eso tiene mucho que ver con la manera en que el propio gobierno se está manejando. Es evidente que el gobierno se ha radicalizado, es evidente que el gobierno
no tiene el camino de buscar soluciones armoniosas que permitan que al final se pueda efectivamente armar algo, sino que la primera línea de batalla de ellos fue lo que dijo el presidente Maduro cuando nombró lo que él dice que fue un gabinete. A mí alguien me dijo, no, Felipe, no está nombrando un gabinete, lo que está nombrando es un comando operacional, que es como lo llaman los militares, ese tipo de decisiones. Bueno, y efectivamente a los pocos días dijo Maduro que él estaba nombrando un comando operacional contra un supuesto golpe de Estado, en un nivel de radicalización que por supuesto es totalmente contrario para el país. Ahora, esa actitud del gobierno tiene el conflicto de que de parte de la MUC hay una actitud similar. Y entonces, por supuesto, como decía alguien en estos días, el gobierno tiene en la MUC la oposición que quiere y no la oposición que el país necesita. Entonces, la cadena de errores de la MUC, sumado a la manera en que el gobierno se comporta, va generando este cuadro que lo estamos viendo hoy. En otras palabras, la MUC le hace el juego al gobierno con su política. Yo no diría que le hace el juego al gobierno. Creo que la MUC lo que hace, porque hacerle el juego al gobierno se supone que es una decisión consciente. Bueno, se le puede hacer el juego también de una postura. Pero digamos que yo no utilizaría ese término. Yo lo que creo que han cometido errores de tal naturaleza que han terminado facilitando la posibilidad de que una gran opción que nació en diciembre del año pasado con el resultado electoral que produjo que aquí no hay más nada sino la MUC en términos políticos, bueno, se fue convirtiendo, como yo lo he definido en otros momentos. Carmona votó una oportunidad que el país le abrió en aquel momento. Chávez renunció, se dio la movilización y Carmona la votó en 24 horas, asumiendo una conducta totalmente antidemocrática en relación a los pasos que dio posteriormente. En este caso, la MUC... Bueno, por ahí se dijo que Chávez que había firmado una renuncia y no era verdad. Bueno, más allá de que ella firmó la renuncia o no, cierto fue que Chávez fue y se entregó. Y ya eso es una demostración de que no estaba en el gobierno. Eso pudo haber tenido un desarrollo distinto que todo el mundo le dijo a Carmona. Le digo, mira, aquí el problema es buscar una solución democrática a esto. No te metas con las gobernaciones, no te metas con la asamblea, no te metas con los poderes públicos. Simplemente aboquémonos a una salida democrática. Y él nunca la quiso comprar, por la razón que sea. Y en 24 horas se acabó una posibilidad apoyada por el país, por el pueblo en la calle, etcétera, de la manera que se acabó. Bueno, esta, en vez de ser en 24 horas, la han votado en cámara lenta. Y en un año han ido votando un resultado político, electoral, que evidentemente ha facilitado que el gobierno se coloque de la manera que se ha colocado. Tú no hablas con gente de la MUD, Felipe, que era una de las preguntas que te dejé pendiente. Por supuesto. O sea, me refiero, pero no es que no te hablan, no, yo no los trato, sino me refiero, si no tienen un trato político, digamos, de, mira, vamos a discutir este punto, incluso la posibilidad de que ustedes retornen a la MUD, eso no se han planteado, o ustedes están trabajando por la tercera vía, o sea, ¿qué es lo que está buscando? Que hablamos, si nosotros estamos planteando el diálogo y la reconciliación, no tiene ningún sentido que no se hable, nosotros hablamos con quien haya la disposición de hablar. Esta mañana estaba yo conversando en la reunión del Comité Ejecutivo del MAS y nos estábamos planteando buscar a una serie de interlocutores de la MUD para conversar sobre el tema electoral y sobre el tema de los partidos, expresamente en el evento del MAS también, cuando tocamos ese tema, dijimos, miren, aquí no está por casualidad colocado en primer lugar de la lista de cosas que el MAS propone, el que se hable de elecciones, porque en este momento la posibilidad de encontrarnos en el planteamiento de que haya elecciones y de que se resuelva el problema de los partidos políticos es una gran oportunidad, porque allí puede converger la MUC, puede converger los partidos políticos que están fuera de la MUC, pueden converger sectores que están en el campo del chavismo, que lo han dicho expresamente, los sectores que están con Barreto, el Partido Comunista, etcétera, han dicho que es necesario no solamente que haya elecciones, sino que hay que resolver el problema de los partidos de una manera constitucional, de una manera democrática y de una manera que permita que el derecho constitucional a la participación pueda estar consagrado. Entonces, esta es una oportunidad donde no tiene ningún sentido que tú digas, no, yo no voy a hablar con la MUC, o que la MUC diga, yo no voy a hablar con fulano. Es la oportunidad para que la temática que se viene coincidiendo desde distintos planteamientos, cuando se dice, vamos a dedicar el 23 de enero a la lucha porque haya elecciones. Bueno, eso es igual a lo que está diciendo el MAS cuando dice, vamos a buscar la forma de que se puedan producir elecciones en el término inmediato. Nosotros nos reunimos con el Consejo Nacional Electoral, le llevamos un documento, le hemos dicho en más de una oportunidad, resolvamos el tema de los partidos y fijen un cronograma electoral. La Asamblea lo acaba de hacer en este momento, Juan Barreto lo ha dicho por su lado, el Partido Comunista lo ha dicho por su lado, Falcón lo ha dicho,
Es decir, hay un gran escenario de factores políticos que están dispuestos a converger en una idea como esa. Por cierto que, fíjate, he escuchado que el único partido que estaría en condiciones de participar hoy en elecciones distinto al PSUV sería el partido Puente de Irán Gaviria. Y la MUC. Pero la MUC tiene un problema con respecto al tema del fraude en Amazonas, del supuesto fraude, que habría una decisión judicial ahí que pudiera validarlo, ¿no? Ese tipo de decisiones, en este momento en Venezuela, dicho sin entrar en cosas que puedan ocurrir hacia adelante, están legales solo la MUC, el PSUV, Puente y otra organización política que está por ahí, no recuerdo cuál es el nombre, 4 organizaciones políticas. El resto de los partidos que fueron convocados por el CNE para que en abril del año pasado, para que señalaran la disposición a renovarse o a legalizarse, están en un limbo. Y el CNE está actuando en términos de lo que la ley le establece de manera extemporánea. Por ejemplo, la ley establece claramente que en el periodo constitucional respectivo, en el inicio, estamos hablando del 5 de enero del año pasado, el CNE debió haber publicado la lista. La publicó en abril. Y no la publicó completo porque vino después del terreno el problema del revocatorio, y ahora han dicho que van a publicar el cronograma. Ambos eventos son extemporáneos. Ambos eventos significa que lo que se está planteando es casi imposible de cumplir. Y cuando revisas cómo debe ser, entonces resulta que para tú formar parte de un partido político tienes que ir ante un funcionario del CNE, firmar en una oficina del CNE y estampar la huella. Y entonces resulta que tu militancia no es donde tú decidas, sino que tu militancia tú tienes que testificarla de esa manera. Y por supuesto, eso es un hecho que es contrario al derecho a la participación y es un problema importantísimo que hoy está planteado en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, regreso. Bueno, más preguntas. ¿Tenemos un tuit por aquí? ¿No tenemos tuit? Si no tenemos tuit, sí lo tenemos. Felipe, ¿cómo sería ese esquema o camino más viable para tener una mejor Venezuela? ¿Qué propone el MAS? Vamos a hablar de eso. Y yo también te dejo otra pregunta pendiente, Felipe. ¿Qué quedó del camino venezolano o de la vía venezolana al socialismo con rostro humano, socialismo a la venezolana? Vamos a la pausa. Ya venimos con Felipe Mujica, nuestra etiqueta, Felipe a la una. Digo, Mujica a la una.